Capítulo 21. Con deleite sentí los músculos en movimiento y el cuerpo vivo del que habitaba, en el que poco a poco iba renaciendo. Mis recuerdos parecían surgir de pedazos dispersos, como un edificio volado en pedazos y arrojado a un pozo profundo de fluido espeso, luego arrastrado en reversa desde ese horrible fango y recreándose pedazo por pedazo, año por año, emoción por emoción. ¿Cómo podría yo estar aquí? ¿Cómo podría vivir de nuevo? ¿A través de qué milagro, o, más probablemente, qué horrible tecnología Forerunner? El compositor. Tantas posibilidades y capacidades atadas a ese extraño nombre. Un compositor de mentes y almas. Pero debido a sus talentos, utilizados por la bibliotecaria, yo estaba aquí. No sentí culpa. A este joven humano, tan reluciente en emociones, tan confundido en pensamiento y acción, sentí gratitud e irritación, porque él era fuerte y yo débil. Él era joven, y yo estaba muerto. El surgimiento que se convirtió en mí parecía tan delicado al principio, capaz solo de breves interrupciones, comentarios irónicos, como una pulga escondida en la oreja de un elefante. Una sensación extraña, empujada por observaciones extrañamente familiares, estímulos que me obligan a subir y a salir, como barras de hierro que arrastran piedras en un campo, las naves Forerunner, el propio didacta, la arena donde el primordial había estado almacenado una vez y luego liberado. ¿Cómo pudieron los Forerunners haber sido tan estúpidos? ¿Fue deliberado? Tan extraño, la familiaridad de las emociones de este niño, reconociblemente humano, y sin embargo separado de mi existencia, aprendo, a través de 10.000 años de historia. Recuerdo esas últimas horas en la ciudadela Charum. La bibliotecaria caminaba despacio, reverentemente, entre los capturados, los heridos, los moribundos, los últimos sobrevivientes de Charum Akkor. Estaba acompañada por otros trabajadores de vida, así como por muchas máquinas flotantes. Uno por uno, mientras estábamos tendidos bajo el armazón de la ciudadela, filas sobre cientos de filas, extendiéndose hasta los límites de mi visión borrosa, la bibliotecaria se detuvo, se inclinó, se arrodilló a nuestro lado y nos habló. Es curioso que un rostro tan sencillo y elegante pueda parecer tan atractivo, tan lleno de empatía. Ella expresó su tristeza por nuestra condición, y sus servidores me administraron alivio para mi dolor. Tal vez fue una ilusión, como la absurda creencia de este muchacho de que la bibliotecaria nos toca a todos al nacer. No obstante, no niego este recuerdo. A su lado estaba el didacta, una presencia grande y corpulenta, mi enemigo jurado durante 53 años de batalla continua. Sin embargo, él no había envejecido. Los Forerunners viven mucho tiempo, las vidas humanas son como llamas de velas que parpadean y se desgastan ante sus firmes antorchas. A pesar de que nos habíamos despojado de nuestros uniformes, haciendo todo lo posible para borrar toda evidencia de nuestras identidades y rangos, el didacta me encontró a mí, el señor de los almirantes, quien se había opuesto a él por más tiempo y con más éxito que cualquier otro. Se inclinó a mi lado, con las manos entrelazadas como si fuera un rogador ante un santuario. Y esto es lo que me dijo. Mi mejor oponente, el manto, acepta a todos los que viven con ferocidad, que defienden a sus jóvenes, que construyen y luchan y crecen, e incluso a los que dominan, como los humanos han dominado, con crueldad y sin sabiduría. Pero a todos nosotros nos llega un momento como este, en el que el dominio busca confirmar nuestras esencias, y para ti, ese momento es ahora. Que sepas esto, enemigo implacable, asesino de nuestros hijos, señor de los almirantes, pronto nos enfrentaremos al enemigo que has enfrentado y derrotado. Puedo ver ese desafío viniendo hacia los Forerunners, al igual que muchos otros. Y tenemos miedo. Es por eso que tú, y muchos miles de tu gente que pueden tener conocimiento de cómo los humanos se defendieron contra el Flood, no se irán limpiamente y para siempre, como yo desearía para un compañero guerrero, sino que serán extraídos y sumergidos en el código genético de muchos nuevos humanos. Esto no es mi deseo ni mi voluntad. Surge de la habilidad y la voluntad de mi compañera de vida, mi esposa, la bibliotecaria, que ve mucho más allá de lo que yo veo a lo largo de los torrentes gemelos del tiempo de vida. Así que esta indignidad adicional te será infligida. Significa, creo, que los humanos no terminarán aquí,
sino que podrán levantarse, luchar de nuevo. Los humanos siempre son guerreros. Pero no sé con qué y con quién pelearán. Porque me temo que el tiempo de los Forerunners está llegando a su fin. En esto, la bibliotecaria y yo estamos de acuerdo. Satisfácete, guerrero, con esa posibilidad. Eso no me dio ninguna satisfacción. Si tuviera que levantarme de nuevo, luchar de nuevo, solo deseaba enfrentarme una vez más al didacta. Pero el didacta y la bibliotecaria pasaron, moviéndose por las interminables filas de nuestros derrotados. Las máquinas de los trabajadores de vida, a través de la extraña, siempre cambiante y multiforme presencia del compositor, una máquina, un ser. Nunca lo vi claramente, enviando patrones de luz azul y roja sobre nuestros cuerpos quebrantados, y uno por uno, nos relajamos, no respiramos más, liberando nuestras voluntades inmortales. Perdí toda noción de tiempo, todo sentido. Sin embargo, ahora estaba vivo de nuevo, en el cuerpo de un niño en una fortaleza forerunner desconocida, un arma de inmenso poder. Por un tiempo, había esperado que hubiera un aliado dentro del viejo llamado Gamelpar, que tenía la hermosa piel oscura de mi propia gente, pero murió antes de que se pudiera establecer alguna conexión. La muchacha, Ginebra, su nieta, no parecía llevar fantasmas. Pero la ironía final, el que se había hecho amigo de este muchacho, mi anfitrión, durante tanto tiempo, el pequeño humano con la cara arrugada y los ojos de párpados pálidos, contenía la última impresión de mi oponente humana más despreciable, a quien culpé de todo lo que había sucedido, incluyendo la derrota en Charu Makor. ¿Cómo habíamos sido reunidos? ¿Cómo pudo Iprin Prikusma encontrar su camino en este pequeño hombre mono de muñecas estrechas? Y, sin embargo, ella al menos era alguien que conocía, alguien de mi época en la historia, de mi edad. Los muertos no tienen el lujo del odio. Los lazos con las emociones del pasado son delgados y frágiles. Dejamos a un lado nuestras diferencias pasadas y hablamos entre nosotros todo el tiempo que pudimos, antes de que nuestros anfitriones se levantaran y nos depusieran, y esto es algo que recuerdo incluso ahora. 40 años antes de lo último de las guerras humanas, Forerunner, fue Iprin Prikusma quien había sido convocada a los oscuros límites de la galaxia, tras el descubrimiento del pequeño planetoide dentro del cual algunas inteligencias, hace mucho tiempo, quizás los primeros Forerunners mismos, habían encarcelado al primordial. Y fue Iprin quien había excavado ese planetoide, encontró al primordial preservado en viscosa hibernación en una antigua cápsula, apenas vivo, incluso en el sentido en que se está vivo. Fue ella quien reconoció al primordial como una curiosidad mayor, el artefacto biológico más antiguo que habíamos encontrado hasta entonces, y lo transportó a Charu Makor. Charu Makor. El mayor repositorio de antigüedades de los precursores, todo un mundo cubierto con los artefactos y estructuras de esa enigmática raza. Inspirados por estas ruinas indestructibles, los humanos siglos antes habían hecho de este mundo el centro del progreso y avance humano. Fue aquí, en Charu Makor, donde Iprin y su equipo de investigadores descubrieron cómo revivir al precursor, y luego construyeron la cerradura de tiempo para someter su maléfico poder. Fue aquí donde llevó a cabo sus primeros interrogatorios de ese antiguo y mortal ser que ahora estaba prisionero en su interior. En ese momento, no sabíamos, aunque algunos de nosotros lo sospechábamos, que el primordial era en sí mismo uno de los precursores, quizás el último precursor. Las respuestas dadas por el primordial durante esos interrogatorios iniciaron la desmoralización de nuestra cultura. Fue la filtración de esas respuestas extraordinarias lo que comenzó nuestra caída final. Siguiendo con ese esfuerzo brillantemente exitoso, esa transmisión alucinante de un mensaje devastador, todos los logros anteriores de Iprin fueron mancillados, manchados. Y, sin embargo, fue Iprin quien preparó nuestras fuerzas para el combate con los mucho más avanzados Forerunners. Y ella fue quien animó a nuestros científicos y a nuestras inteligencias robóticas a tomar lo que aprendimos en nuestros primeros conflictos con los Forerunners, anticipando su tecnología y así logrando muchísimos avances tecnológicos. Sus esfuerzos nos dieron algunas décadas extra de triunfo y esperanza. Irónicamente, fue Ordetar en la que cayó primero, una tremenda pérdida tanto en estrategia como en moral, ya que era el planeta de nacimiento más probable de todos los humanos.
Habíamos perdido esos registros y recuerdos durante la Edad Oscura antes de encontrarnos con los Forerunners, pero nuestros propios historiadores, científicos y arqueólogos habían hecho su trabajo, analizando la composición y la fisiología de los humanos diseminados a lo largo de ese sector de la orilla y hacia el interior. Y decidimos que Erda era el foco genético de toda la actividad humana, el ombligo planetario de nuestras razas. Completar esa investigación, ese análisis, la animó a creer que comprendía completamente la psicología y la cultura humana. Y Prim había ascendido a comandante político y de moral de todas las fuerzas humanas. Yo no estaba de acuerdo con ese avance, su ascenso al poder. Tenía serias dudas de que Erda fuera nuestro planeta de origen. Otros mundos en otros sistemas parecían más probables. Había estado en muchos de ellos y había visto sus antiguas ruinas. Y había visto evidencia de que los Forerunners también habían visitado estos mundos, también estaban interesados en los orígenes humanos, no solo la bibliotecaria y sus trabajadores de vida, sino también el propio Didacta. Defendimos Charon Hacker contra los ataques Forerunner, que ocurrieron en una secuencia interminable, uno tras otro, durante 3 años. Mis propias naves barrieron de un lado a otro cientos de veces todo el sistema estelar, haciendo retroceder las incursiones orbitales antes de que pudieran establecer corredores de mínimo dominio energético. En todas esas batallas, dentro de los vastos alcances de un sistema estelar, las tecnologías hiperespaciales solo dan una ligera ventaja. Las tácticas en lugares tan cercanos dependen de posiciones estables fijadas cerca de los objetivos planetarios, en las que las triangulaciones de fuego pueden concentrarse en los portales de entrega masiva y convertirlos en atascos de escombros y destrucción. La ocupación de grandes extensiones del espacio no significa nada. Es el control de los centros de población y de los recursos esenciales lo que determina la victoria o la derrota. Pero nuestras naves se fueron agotando mes a mes, nuestras posiciones de batalla se desgastaron año tras año, mientras las naves Forerunner oscilaban en escala, desde las gigantescas de la clase Fortaleza hasta los escuadrones de rápidos y poderosos acorazados. Abriendo breves puntos de entrada y atacando desde ángulos brillantemente sorprendentes con arcos arrolladores y erráticos que recordaban los garabatos de los locos brillantes. La mano del propio Didacta dibujaba esas entradas y órbitas temerarias y atrevidas. La dominación Forerunner de la avanzada tecnología de la reconciliación, reparando las paradojas causales y cronológicas de los viajes más rápidos que la luz, tan cruciales para los viajes a través de distancias interestelares, ralentizó e incluso bloqueó nuestros propios canales desliespaciales e interfirió con la llegada de los refuerzos. El golpe demoledor, largamente anticipado, e incluso inevitable, tardó mucho en llegar. El asalto final Forerunner se llevó a cabo desde 7 portales abiertos a intervalos de 1 hora para expulsar a la inmensa flota del propio Didacta, junto con sus mejores comandantes. Muchos de ellos veteranos de las batallas que se habían librado desde nuestros mundos colonias a lo largo del borde exterior hasta la misma de Taidene. Y Pricusma y un equipo de fuerzas especiales de 7.000 guerreros y 70 embarcaciones fueron asignados para proteger la cerradura de tiempo que contenía al primordial. Fue irónico que entre los últimos humanos que sobrevivieron reunidos en la ciudadela Charum, la mayor ruina de los precursores que quedaba en Charum Akkor, ella y yo nos reunimos. Compartimos este espacio entre las antiguas estructuras precursoras con los últimos supervivientes del almirantazgo, escuchando el espantoso ruido de las flotas Forerunner barriendo y desarticulando nuestra última resistencia. Los Forerunners capturaron la cerradura de tiempo y al primordial. Y Prim fue retirada contra sus fervientes objeciones, esto es lo que he oído. También escuché que ella había esperado ser capturada por los propios Forerunners para poder advertirles sobre un destino que no desearías para tu peor enemigo. Para advertirles sobre lo que el primordial le había dicho. Por último, separados por solo unos pocos cientos de metros, rastreamos el asalto concentrado que colapsó nuestros últimos campos orbitales, eliminó nuestras defensas planetarias y derribó la ciudadela. Los sonidos de la muerte y agonía, mis guerreros siendo vaporizados mientras yo aún vivía. Confinado. Esperando lo inevitable. Lo inevitable llegó. Morí. El compositor y los trabajadores de vida hicieron su trabajo. Y ahora estaba aquí, en el cuerpo de este muchacho.
Estoy aquí. Todavía aquí. IA traductora, se reanuda el flujo del lenguaje primario. Flujo de respuesta número 14401, fecha suprimida. 1701 horas, no se repite. Capítulo 22. Allí. Eso fue relajante, ¿no es así? Disfruto tanto que me supiertan desde dentro. Si puedo llevar más de un flujo de memoria, entonces puede que no esté tan dañado después de todo. Loco, pero no dañado. Pero me disculpo si nuestro antepasado, o nuestro predecesor, es muy difícil determinar la ascendencia y el linaje de cualquier especie humana, les ha causado dificultades. Porque el señor de los almirantes y Prin eran individuos muy fuertes en su tiempo, y cuando Raíce y yo finalmente logramos reanudar nuestras propias vidas y pensamientos, estábamos agotados. Raíce era una bola acurrucada y enredada de sudor y hedor. Yo no estaba mucho mejor. Mara y Ginebra dormían a cierta distancia de nosotros, en su actitud típica, ambas acostadas de lado. Ginebra se acurrucaba entre los brazos protectores y las piernas estiradas de la simia sombra, con un aspecto bastante pacífico. Raíce tenía alguna dificultad para desenredar sus músculos y estaba avergonzado por el estado de su aseo. No me gusta que me monten como a un caballo, ni siquiera una hembra. Arqueó toda su cara, una expresión que siempre me fascinó. Me hace oler más viejo de lo que soy. Levantó el brazo para oler su sobaco. Bastante viejo. ¿Y tú? Me miró y movió la nariz. ¿Te has visto mejor? Estaba furiosamente hambriento. Ser montado por espíritus era más que agotador, consumía todo el combustible de mi horno. Me encontré con la cima curvada del montículo, alrededor del triplete de rocas que se asomaban, buscando un árbol frutal, una colmena que pudiéramos asaltar, cualquier cosa. Raíce me siguió, frotándose los hombros. Nada para comer, dijo. Golpeé mis labios hacia él. No me mires, joven Amanús. Estábamos bromeando, creo. Podríamos encontrar algo de agua ahí abajo, dijo. Pero hace tiempo que no llueve, desde que los espíritus se levantaron y discutieron. Me agaché en la curva más alta de la pendiente. La simia podría encontrar algo. Lo hizo antes. Ella está fuera de su territorio, dijo Raíce con un chasquido de dientes. Ginebra pareció emerger justo detrás de nosotros. Se había movido tan silenciosamente que asustó incluso a Raíce, que se sacudió con fuerza y gruñó. Ella rizó su labio, y eso hizo que él inclinara su cabeza hacia atrás y se riera entre dientes con el sonido "oh-pra-ah", que era una especie de risa de chamanús. Raíce siempre apreciaba una buena broma, incluso si la bromista no sabía que lo que había hecho era gracioso. Ella se sentó a nuestro lado. Sé a dónde ir, dijo, y asintió a través del abigarrado terreno. ¿Otra vez? Le pregunté. Otra vez, dijo ella. ¿Crees que todos los Forerunners están muertos? No creo que lo estén. Creo. Bueno, no sé qué pensar, pero me está diciendo que hay comida y agua cerca. ¿De vuelta en el pueblo fantasma? Le pregunté, quizás con demasiada brusquedad. Ginebra agitó la cabeza y estrujó sus manos, como si exprimiera sus dedos para secarlos después de lavarlos. Es lo que me dicen. Nos miró sin mucha esperanza de que la escucháramos. No creo que quiera correr más riesgos, le dije. No te culpo, dijo Ginebra. Yo tampoco. Voy a ignorarlo. También, esta vez, Ginebra ya no era la joven mujer que me había rescatado del frasco roto y me había llevado a conocer a su Gamelpar. Necesitamos decidir qué vamos a hacer, dijo. Mara está dispuesta a escucharme. No la has decepcionado, le dije, otra vez con demasiada brusquedad y rapidez. Su mueca de dolor me entristeció. Cierto. Estaba a punto de decir que Mara me escuchará y estoy dispuesta a seguirlos a los dos. Lo que ustedes decidan. Esta transformación fue extrañamente perturbadora. Era más tranquila, más razonable. Su cara tenía un suave resplandor, como si se hubiese liberado de una carga imposible. Y yo era responsable de ella. Raíce miró entre nosotros, entrecerrando los ojos.
Ginebra se volvió hacia él. Escuché cuando sus viejas memorias hablaban. Parte de lo que dijeron no entendí. Gamelpar hablaba así y me enseñó algunas palabras e ideas. Realmente tienen espíritus dentro de ustedes. Él también, le dije. Sí. No tengo este tipo de espíritu, y no estoy decepcionada. No es divertido, concordó Raíce. De todos modos, esta vez, pueden llevarme con ustedes, o no. Pero Mara quiere ir a donde yo vaya, y quiere que Raíce venga con nosotros. Tú, Chacas, dice que vas a ser un problema. El suave resplandor adquirió un aspecto más duro y defensivo. ¿También estás hablando con la simia ahora? Ginebra asintió. Un poco. Tienes que escuchar profundamente su pecho, y sus altos y pequeños sonidos de pitidos. No es tan difícil una vez que le aprendes el truco. Tal vez la moldeadora de vida nos dio a todos una manera de evitar la maldición del contador de historias, sugirió Raíce. La moldeadora de vida miente, dije, pero me dolió decirlo. Raíce se encogió de hombros. No es bueno volver a donde yo estaba, dijo. Y no sirve de nada volver con los fantasmas. Yo había estado estudiando la curva tanto de día como de noche, tratando de entender lo que significaban todas las características y detalles. El estéril yermo donde Raíce se había estrellado era bastante evidente. Detrás de nosotros estaba el gran mar, a través de toda la banda. No había habido mucha comida allí. Hay un camino estrecho hacia el interior y luego hacia el oeste, entre el yermo y las montañas, dije, señalándoselo. Parece estar cubierto de bosque, no tan denso como la jungla por la que hemos pasado, y tal vez pastizales. Imaginé a medias que parecía la tierra alrededor de Marontic, pero esto era demasiado como para albergar esperanzas. Puede ser que encontremos animales de caza, animales más grandes donde haya bosque y hierba. Tendremos que hacer armas y cazar. Si vamos a sobrevivir sin los Forerunners. A decir verdad, no estaba nada contento con este plan. No tenía ni idea de si la moldeadora de vida se habría tomado la molestia de llenar sus bosques y llanuras con animales que pudiéramos comer. Podrían ser fácilmente animales que preferirían comernos, o monstruos como nada que hubiéramos visto antes. ¿Qué dicen los viejos espíritus?, preguntó Ginebra. Nada. Están cansados de discutir. Raíce arqueó su cara. Entonces es un plan. Vamos a comprobarlo, dijo Ginebra, levantándose. Mara se acercó a los pilares de roca, gruñendo alegremente al encontrarnos. Raíce me pellizcó ligeramente el brazo. Líder, dijo, y se fue. Descendimos del montículo y viajamos en dirección opuesta al flujo de la sombra de la rueda. Ginebra caminó a mi lado y mantuvo el ritmo. Raíce se quedó atrás con Mara. No quiero decir nada con esto, comenzó la joven, luchando por expresarse correctamente y no provocarme. No estaba seguro de si me agradaba que fuera sumisa, me preocupaba. Solo quería decirte que veo cosas ahí fuera. Parece que ahora tengo un mapa en mi cabeza. ¿Es ese un buen lugar para ir? No lo sé. Simplemente no seguiré cualquier cosa que se me meta en la cabeza, no ahora. Miraremos, le dije. Si lo que ves en tu cabeza es correcto, si encaja con el terreno, tal vez podamos usar el resto. Ella miró hacia otro lado, y luego se frotó la nariz. Pica. ¿Qué significa eso? No lo sé. Gamelpar creyó en ti, dijo rápidamente, y tú les impediste que hicieran lo que le hubieran hecho a él. Ahora es libre, gracias a ti. Se frotó la nariz más vigorosamente hasta que sus ojos casi se cruzaron. Luego se volvió para mirarme, firme y claramente, más fuertemente decidida que nunca. Yo también creo en ti. Ginebra me ofreció su mano. Después de un par de pasos, la agarré. Luego se acercó más y puso su brazo alrededor de la mía. Puedes usar mi verdadero nombre, si quieres, dijo ella. Mi corazón se sentía muy extraño. Había tomado una decisión, había trazado un plan y todos estaban de acuerdo conmigo, incluso Raíce. Tenía responsabilidades. 3. Odié eso. Capítulo 23.
Durante unos días, pasamos por una selva de densidad variable, atravesando las cimas de los montículos bajos y las colinas, y rodeando las grandes. Mara nos encontró algo de fruta, no mucha, la mayoría eran tubos verdes de los que pelamos y comimos la pulpa, más frutas con semillas y pulpa pálida, en su mayoría amarga. Ginebra estuvo encantada de encontrar un tronco lleno de gusanos gigantes de la madera. Sabían mejor que los escorpiones. Incluso Mara se comió unos cuantos. Raíz se husmeó y vadeó a través de un arroyo que cruzaba el camino elegido por Ginebra, pero solo había insectos demasiado pequeños como para preocuparse por ellos, no había peces. Aún así, era agua, y bebimos hasta saciarnos. El sol había cambiado aún más su ángulo con respecto al borde de la rueda. Una vez, sentado en un claro, consideré la posibilidad de que pronto pudiéramos entrar en una larga oscuridad, cuando el halo, se encontrara en su lugar en órbita, donde su inclinación fuera perpendicular al. Sentí a mi alrededor la palabra radio. No necesité mucha ayuda del viejo espíritu para pensar en el resto. Habría una larga extensión de oscuridad, muchos días, y luego un lúgubre semidía, con la luz cayendo solo a un lado de la banda, mientras que el halo viajaba un poco más alrededor del sol. No es una perspectiva optimista. Finalmente dejé de pensar en ello, pero el sol seguía cayendo, día tras día, hacia el puente del cielo. Y el orbe lobo siguió creciendo. Ahora tenía 10 pulgares de ancho, una gran masa de color gris rosado, su redondez claramente visible incluso durante el día. Ginebra estaba muy delgada. Raíz se revisó nuestra salud con su nariz y me miró con preocupación, a ella no le iba bien. Ninguno de nosotros estaba bien. La jungla no nos proporcionaba mucha comida, y estábamos caminando constantemente. Era difícil saber si Mara estaba perdiendo peso, su pelaje era muy grueso. Pero alrededor de sus codos y caderas se le caía en parches. Ella tomaba esos parches y los colocaba en los árboles, luego esperaba debajo, por un rato, antes de rendirse. Los árboles se fueron haciendo pequeños y luego se ralearon hasta llegar a claros cubiertos de hierba. Los claros a su vez dieron paso a un exuberante y alto prado de hierba. Habíamos estado viajando durante más de 22 días, de nuevo, había perdido la cuenta. Entonces, justo después del amanecer, vi a Ginebra de pie junto a Mara, que había plantado un trozo de su pelaje rojizo oscuro en la punta de una caña de hierba alta, y luego se agachó por debajo de la misma. Varios pájaros de cola larga empezaron a revolotear alrededor del pelaje. Ni Ginebra ni la ciña se movieron. Finalmente, los pájaros, no eran más que un bocado, se acostumbraron a ellas y volaron más bajo, se agarraron a la caña con sus garras, agarraron el pelaje. Mara disparó hacia arriba sus grandes manos y atrapó a 5 a la vez. 5 pájaros pequeños. Les rompimos el cuello y nos los comimos crudos, incluyendo sus entrañas. A Mara le dimos 2, pero dividió la mitad de uno con Ginebra. Ginebra dijo que la ciña lo compartía con la memoria de Gamelpar. El prado pronto dio paso a un suelo desnudo, ligeramente labrado, como si esperara una nueva cosecha. Todavía estábamos a cierta distancia del desierto de la plaga cenicienta, pero dudaba de que algún granjero pudiera plantar aquí pronto. ¿Es esto lo que ves?, le pregunté a Ginebra. Ella asintió. Pensé que todo era pastizal. Ella agitó la cabeza. Hay más árboles y hierba ahí fuera. Señaló tierra adentro y hacia el oeste. ¿Cómo lo has visto? Pero yo había pasado por alto este pequeño trozo de tierra, sin duda solo una línea marrón contra el amarillo y el verde más anchos. ¿Hay algo cerca? Solo tierra, por un lado. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo haré, de ahora en adelante si quieres, dijo ella. Quiero. Dime, lo que sea, cuando sea. Ella no se veía feliz. ¿Y si me equivoco otra vez? Solo dímelo. Pasamos un día caminando a través de la tierra hasta que vimos una línea de color azul grisáceo a lo largo del horizonte interior. Horas más tarde, vimos que la línea era un gran y largo riel, una extraña especie de baranda que flotaba sobre la tierra sin apoyo visible. ¿A dónde va esto?, le pregunté a Ginebra.
señaló a lo largo del riel. Eso era bastante obvio. ¿Qué hay al otro lado? Algo que no entiendo. No lo veo muy claramente. Comida. Tal vez. Veo, y huelo, comida, si vamos por ahí. ¿Hierba y árboles? No por ese camino. Por allí, tal vez. Señaló hacia afuera del riel. Casa. Ella agitó la cabeza. No lo sé. El viejo espíritu decidió que ahora era el momento de hacer una contribución de nuevo. Podría ser un sistema de transporte. Vi objetos grandes y ruidosos corriendo a lo largo o por encima o junto a, o a ambos lados de, rieles dobles y sencillos, tanto en el suelo como elevados, como este. Normalmente se dirigen a lugares donde hay recursos. O transportan pasajeros, y los pasajeros necesitan comer. Demasiado para que yo estuviera a cargo. Nos moríamos de hambre otra vez. Cambiamos de dirección y dimos vuelta a nuestro grupo hacia el giro, caminando al lado de la valla elevada. Raíce y yo nos alejamos una docena de pasos de la muchacha y la simia. Un empujón del viejo espíritu, preguntó. Sí, dije sombríamente. Tú. Pronto oscurecerá mucho, dice ella. Correcto. Yo también lo he visto. Larga oscuridad, viaja con fuerza. Seguimos a la muchacha otra vez. Sí, dije. Por ahora. Valió la pena intentarlo, encontrar casa, dijo. No hay culpa. Se quedó callado durante un rato más, y luego dijo, el viejo espíritu sugiere mucho espacio abajo, cavernas. ¿Por qué no encontramos una forma de bajar? Tal vez las cosas no han ido mal ahí abajo. Pensé en el enorme agujero escarpado que había en la rueda, muchos kilómetros atrás a lo largo de nuestro viaje. En el interior, debajo, había capas sobre capas de niveles rotos, pisos, espacios interiores. ¿Y qué hay del abismo que se había abierto cerca de la pared? Era demasiado tarde para volver y averiguarlo. Algo podría incluso haber arreglado el agujero, y a estas alturas, el fondo del abismo probablemente había sido rellenado. ¿Qué le había pasado a toda esa gente? ¿A las esfinges de guerra que los pastoreaban a su paso como ganado? ¿Esas máquinas eran controladas por los Forerunners o por el cautivo, el propio primordial? ¿Estaba el primordial realmente a cargo de esta rueda, después de todo? No estoy seguro de que sea una buena idea ir allí, le dije. Hueles mal, observó Raíce. Quiero orinarme en los pantalones, le dije. Yo también, dijo Raíce. No lo hagamos y digamos que lo hicimos. Era un viejo chiste chamanune, no muy bueno. Nos mantuvimos en silencio durante unas horas más, hasta que nos dimos cuenta de que había una máquina larga y grande sobre el riel flotante. Capítulo 24. La máquina se asemejaba a la crisálida de una polilla gigante aferrada a un palo, con dos paletas estrechas a cada lado, sin ventanas, sin puertas y sin forma de subir. Es un vagón grande, dijo Raíce. O un globo, pensé, de alguna manera atado al riel, pero no se balanceaba con la brisa. Caminamos alrededor y debajo. Si esto fuera un vagón, podríamos de alguna manera subir, entrar, hacer que funcione, hacer que se mueva, rápido. Pero estaba demasiado alto para tocarlo. Ginebra y Mara se habían quedado inmóviles y nos estaban observando mientras caminábamos en círculos, haciendo nuestra inspección. ¿Lleva a los Forerunners o sus cosas?, preguntó Ginebra. ¿No lo ves? No. Solo el riel. ¿Qué ves? Al final, Ginebra, después de un largo silencio, finalmente se encogió de hombros. Va a donde tenemos que ir, dijo, y luego me miró con aprensión. Discutir con ella habría sido inútil, incluso cruel. Todos ustedes aquí están locos, el señor de los almirantes observó irónicamente. Los Forerunners han arruinado lo que queda de nosotros, nos han resucitado, nos han convertido en sus herramientas, sus tontos. Entonces vamos, dije. Ella se alejó, mirando hacia atrás, luego tuvo una mirada fantasiosa y rompió en un galope, como si huyera de nosotros.
Mara galopaba a su lado, a veces erguida, a veces en sus largos brazos, balanceando el cuerpo y las piernas después, menos eficiente al aire libre, me pareció a mí, que en los árboles. Ella no parecía necesitar mi protección o quererla más. Bien. Pero no me atreví a seguirla de inmediato. Me senté en la tierra, con la cabeza en las manos y el corazón enfermo. Raíces se sentó conmigo durante unos minutos, luego se levantó, caminó unos pasos y me miró fijamente, con la cabeza ladeada. ¿No lo sientes tú también?, preguntó. Lo sentía, pero había estado tratando de ignorarlo. Ginebra no era la única que estaba siendo guiada, tirada como una cabra en una cuerda. Vi comida, refugio, protección. Y ahora también olí la comida, grandes mesas llenas de comida, suficiente para cientos de nosotros. Loco por dentro, desgastado por dentro y por fuera. Pisada tras pisada, siguiendo el riel flotante, hora tras hora, y finalmente un cambio, algo nuevo en este interminable y surcado campo de tierra estéril. Llegamos a un grueso poste blanco con un amplio círculo en la parte superior. El riel pasaba a través del círculo, sin tocarse. En ningún punto. Lo medí con mis ojos llorosos y decidí que el círculo era lo suficientemente grande como para dejar pasar el transporte, pero, aún así, me preguntaba sin entusiasmo cómo colgaba el riel allí. El señor de los almirantes entonces condescendió a informarme que esto no era especialmente maravilloso. Con una especie de orgullo sencillo e instintivo, me dijo que nosotros, los viejos humanos, o sea, separándome a mí, su anfitrión. De los humanos que había conocido, una vez habíamos cubierto muchos mundos con redes de transporte muy parecidas a esta, rieles, postes y círculos. Mucho menos maravillosos que los botes estelares. Que, por cierto, llamamos naves. Naves estelares. Se me ocurrió que el señor de los almirantes sentía algo así como desprecio por todos nosotros, pobres esclavos y mascotas de los Forerunners, tan ignorantes, pero yo lo dejé pasar. Él estaba muerto, yo estaba vivo, aún moviéndome por mi propia voluntad. La mayoría de las veces. ¿Acaso alguna vez hicimos algo como un halo? Le pregunté, con la esperanza de herirlo un poco. Pero el señor de los almirantes no respondió. Podía retirarse cuando le convenía en los murmullos silenciosos que llenaban mi cabeza, escondiéndose detrás de mis propios pensamientos semiformados como un leopardo detrás de un freno de caña. No podía obligarlo a salir si no quería hacerlo. Lo tomo como un no, murmuré. La frente de Raíce brillaba de sudor. Parecía que el aire era más cálido aquí incluso que en la selva, más cálido y seco. Mi sed era feroz. Muy pronto, nos acurrucamos como lombrices en una roca plana y soleada, todos marrones y correosos. Peor que cuando el joven y fuerte Amanune me atrapó y me ató a un arbusto de espinas, dijo. Eso fue antes de que Marontic fuera una gran ciudad. No me contaste sobre eso, le dije. Les habría dado una paliza y tirado piedras. Murieron antes de que tú nacieras, dijo Raíce. Los mataste. Envejecieron y se arrugaron, dijo encogiéndose de hombros. Yo sobreviví a ellos. No le pregunté si eso le daba alguna satisfacción. Al Chamanune no le importaba mucho la venganza y el castigo. Tal vez ese era uno de los secretos de su longevidad. Aún no viven tanto como los Forerunners, dije, más por cansancio que por reproche. No, no lo haré, dijo Raíce. Pero tú sí lo harás. ¿Cómo? Le devolví el disparo, irritado. No quería ser como un Forerunner ahora mismo. Raíce se negó obstinadamente a contestar, así que lo dejé pasar. Un par de horas más caminando y la sombra de la rueda se deslizó por encima. Nos detuvimos, nos tumbamos en el suelo y Raíce y yo permitimos que el señor de los almirantes y Iprin hablaran sin hacer ruido, mientras Mara y Ginebra roncaban y las estrellas rodaban en el cielo, detrás y alrededor del otro lado de la rueda. Ruedas dentro de ruedas. El orbe lobo crecía cada noche. 13 pulgares de ancho, casi. De alguna manera, Raíce y yo nos quedamos dormidos, quizás interrumpiendo la conversación de los viejos espíritus. Justo cuando la luz regresó, nos despertamos, sintiendo un cambio en el aire, y un sonido suave como el del viento. El vagón del riel revoloteó sobre nuestras cabezas. Todos nos pusimos de pie y miramos fijamente.
El vagón era solo un punto en movimiento, ya a kilómetros de distancia. Algo está funcionando de nuevo, dijo Ginebra. Mara silbó y gruñó, y Ginebra estuvo de acuerdo con ella, lo que fuera que la simia había dicho. ¿Más caminata? Raíce le preguntó. No. Ginebra miró a su alrededor, las manos en sus caderas y agitó la cabeza con firmeza. Aquí es donde tenemos que estar. Y lo era, si escuchábamos a esos guías internos. Aún así, mirábamos a nuestro alrededor, nada más que tierra, ni agua, ni comida, ni refugio, desorientados, pero apenas sorprendidos. La piel de mi cara y mis brazos estaba marrón y escamada y Raíce estaba pálido y lleno de parches. Mara seguía perdiendo pelo, aunque aquí no había pájaros que quisieran anidar y que ella pudiera seducir. Éramos un desastre, pero fue muy bueno saber que finalmente habíamos llegado. Otra vez. El puente aéreo se mofaba de nosotros con su silencio grácil. No sucedió de inmediato, pero después de que mis pensamientos se difuminaron en una agonía de sed y hambre, y el sol estuvo más allá de lo insoportable, y la locura parecía cercana. El suelo se estremeció. Ahora no, traté de decir con una lengua gruesa y labios encostrados. Raíce no habló, solo se recostó y se puso las manos sobre la cara. Luego el suelo se desmoronó y se dividió en secciones. Nos arrastramos en todas direcciones hasta que el temblor se detuvo. Cuando me di la vuelta para mirar, una plataforma había irrumpido a través de la tierra. Temblorosos terrones se desprendían de su planitud hasta que se tornó de un blanco prístino. A lo largo del borde de la plataforma se levantaron pequeños postes y se formaron bancos en el centro. Esperamos. Cualquier cosa podría pasar. El propio Primordial podría salir de la plataforma y alcanzarnos para capturarnos. La noche de halo se deslizó y la parte superior de los postes arrojó pequeñas lámparas azules que iluminaban la plataforma con un brillo constante. Observamos todo esto, sin movernos, durante muchos minutos, pero luego, como uno, incluso la simia, nos pusimos de pie y caminamos dolorosamente hacia la plataforma, nos subimos a ella y miramos hacia las lámparas. Raíce se arrastró sobre un banco y comenzó a recoger sus pies. Me levanté para sentarme a su lado, y Mara se nos unió. Esperamos un poco más. De vez en cuando, mi amiguito miraba hacia arriba y arrugaba su nariz. Ginebra se mantuvo cerca del exterior de la plataforma, lista para correr si algo malo empezaba a suceder. Por supuesto, no había ningún lugar donde huir. Entonces oímos un leve zumbido. A través de la tierra sombreada, una estrella brillaba a lo largo del riel. Observé cómo la estrella se movía hacia nosotros por la curva sombreada de la rueda, tratando de calcular cuán lejos estaba, muchos cientos, tal vez miles de kilómetros. Se movía rápido. Se convirtió en un faro brillante que lanzó un largo haz de luz por delante a través del aire polvoriento, y luego, otro gran vagón se precipitó sobre nosotros y caímos de bruces sobre nuestras caras. Se detuvo instantáneamente, en silencio, justo encima de nuestras cabezas, 10 metros sobre la plataforma. El viento le siguió y empujó a la nube de pelos de Mara. El viento se consumió en arenosos demonios de polvo, girando hacia la oscuridad. El zumbido se convirtió en un tamborileo bajo y constante. Ginebra había encontrado la fuerza para huir. No podía verla. El resto de nosotros estábamos parados debajo del transporte. Un disco se cortó de un lado y descendió a la plataforma. Una vez más, me estremecí, pero era solo un disco, curvado como la parte del vagón de donde había salido, sin nada a ambos lados. Una serie de postes más pequeños se elevaron alrededor. Del exterior del disco, menos uno, donde, supuse, se esperaba que diéramos un paso adelante y nos subiéramos. Llamé roncamente a Ginebra. Finalmente salió de la oscuridad y se paró a mi lado. ¿Qué te parece?, le pregunté. No importaba mucho si hacíamos esto o si nos quedábamos aquí. Estábamos siendo arrastrados. No nos quedaba mucho tiempo de todas formas. Ella tomó mi mano. Yo voy a donde tú vayas. Mara subió a bordo, empujándose lateralmente entre los postes. Todos la seguimos. El disco nos elevó a través del aire, nos inclinó en un ángulo, tenía miedo de que pudiéramos resbalar y caer, pero no lo hicimos, y luego nos insertó a través del agujero en el costado del transporte. Creí ver 3 puertas, estaba a punto de decidir cuál tomar,
pero entonces solo había una puerta y estábamos dentro. El disco se selló a sí mismo. Sin grietas, sin costuras, muy Forerunner. El aire estaba fresco. Mara tenía que agacharse para caber bajo el techo, que brillaba con un agradable color amarillo plateado. Apareció una mujer azul, la ancilla del vagón, supongo, de aspecto humano, pero casi tan alta como Raíce. La imagen flotaba en un extremo del transporte, con los dedos de los pies apuntando hacia abajo. Ella levantó los brazos con gracia y dijo, se les ha solicitado. Los llevaremos a donde deben estar. Las paredes se aclararon y surgieron asientos que nos quedaban bien a todos, incluso una especie de sofá bajo para Mara, que prefería acostarse de lado. ¿Les gustaría unos refrigerios?, preguntó la dama azul. El viaje no será muy largo, pero vemos que tienen hambre y sed. Ninguno de nosotros dudó. Agua y más de esa pasta de sabor agradable, en tazones, flotaron en varios discos más pequeños, y comimos y bebimos. Mis labios parecieron llenarse, mis ojos se sintieron casi normales de nuevo, sin estar cubiertos de arena. Mi estómago se quejó, y luego se acomodó con su trabajo. Podía sentir el zumbido, el tamborileo del transporte a través de mi trasero y mis pies. La dama azul se llevó los refrigerios antes de que nos enfermáramos. Aguardamos, llenos, ya no teníamos sed, pero seguíamos esperando cosas malas. Hoy tenemos 3 compartimentos de pasajeros, anunció la ancilla. Solo vi uno, en el que estábamos, y parecía un poco más pequeño que el vagón del exterior. ¿Dónde estaban los otros 2? Nuestro viaje comenzará pronto. No confíes en nada de eso, me aconsejó el señor de los almirantes. No necesitaba que me avisaran. Nos habían solicitado. Eso significaba que alguien sabía que estábamos aquí y nos quería. Y eso, viniendo de cualquier Forerunner, probablemente no era algo bueno. Ginebra estaba sentada mirando hacia la tierra oscura que pasaba. Me incliné hacia adelante, estaba sentado detrás de ella, y le toqué el hombro. Volteó la cabeza y me miró, medio dormida. No te culpo por nada, le dije. Espero que también me liberes a mí del anzuelo. Ella solo volvió a mirar hacia adelante, asintió una vez, y poco después se quedó dormida. Yo también vi muy poco del viaje. Y fue un largo viaje. Cuando desperté, el transporte había pasado al día y atravesaba un paisaje escarpado y rocoso, todo gris. Las nubes pasaban volando. Me preguntaba si nosotros mismos estábamos volando, pero no podíamos ver el riel, así que no había forma de saberlo. Entonces algo grande y oscuro pasó a pocos metros del vagón. A nuestra velocidad, incluso ese breve paso significaba que la pared o el edificio o lo que fuera debía ser muy grande. Las luces del interior del transporte parpadearon. La dama azul estaba de pie en la parte delantera de nuestra cabina, con los ojos fijos, el cuerpo cambiando en ondas lentas entre la forma de una Forerunner, una trabajadora de vida, y una humana. Su boca se movió, pero no dijo nada que yo pudiera oír. El transporte dio el más mínimo estremecimiento, y luego se detuvo sin apenas sensación. La puerta de disco se desprendió del costado, pero esta vez rápido, aterrizando con un estruendo en algún lugar de abajo. Eso no sonó bien. De repente, pude sentir, y luego ver, formas que se movían y se arrastraban a nuestro alrededor, yendo y viniendo en olas lentas. Parecía estar de pie en 3 interiores diferentes a la vez, con diferentes luces, diferentes colores, diferentes ocupantes. Raíce emitió un delgado grito y saltó para agarrar mi brazo. Mara empujó su cabeza y sus hombros contra el techo, con los brazos en alto, tratando de evitar que las cosas se movieran a nuestro alrededor en la espantosa y estremecedora penumbra. Ginebra se agarró del costado de la simia, con ojos salvajes. De repente todo se volvió físico. El polvo se elevó a nuestro alrededor en nubes. Fuimos rodeados, empujados. Unos bultos rosados y grises chocaron con nosotros mientras se lanzaban hacia adelante, tratando de llegar a la salida. Podrían haber sido Forerunners una vez, todas las clases, incluso las más grandes como el didacta, pero no eran Forerunners ahora. Uno se volteó a mirarme, con ojos lechosos, la cara distorsionada por protuberancias. Zarcillos se balanceaban por debajo de sus brazos, y cuando se volteó hacia la salida, vi que tenía otra cabeza creciendo desde su hombro. Todos estaban parcialmente envueltos en lo que a primera vista parecía ser la armadura Forerunner, pero esto era diferente.
Parecía fluir de su propia voluntad alrededor de sus cuerpos deformados y reordenados, como si luchara por mantenerlos juntos y mantenerlos separados. Estos maleables estuches estaban tachonados con pequeñas máquinas en movimiento, que se elevaban y retrocedían desde la superficie de la armadura como si fueran peces que se elevaban y luego se hundían en el agua, todo ello trabajando con todas sus fuerzas para restringirlos, organizarlos y preservarlos. Pobres bastardos. Les va mal, la enfermedad conformada. Lo sé, dije, en voz baja. Pero ha sido retenida, retrasada. Solo prolongan su miseria, pero quizás siguen siendo útiles, mantienen sus servicios al maestro constructor. No estaba seguro de eso, en absoluto. Quizás algo que controlaba la plaga los estaba llamando. Tal vez se habían convertido en esclavos del primordial, de la supertida máquina que dominaba la rueda. Estuvieron con nosotros todo el tiempo. Susurró Ginebra con dureza. ¿Por qué no los vimos? Luces brillantes se movieron justo afuera de la puerta, monitores con un solo ojo verde. Flotando delante de ellos, bajo su control, pero físicamente separados, brazos metálicos y abrazaderas guiaban jaulas ovaladas. Una por una, las abrazaderas rodearon a los ocupantes transformados y encapsulados, los apretaron, los elevaron y los insertaron en las jaulas, que luego se alejaron flotando. Con el poco ingenio que me quedaba, conté 20, 25, 30 de las cosas asoladas por la plaga. El interior se estabilizó. La dama azul anunció, en su forma humana, han llegado a su destino. Ahora se encuentran en la central de los trabajadores de vida. Por favor, salgan rápido y permítanos ocuparnos de este compartimento. Excepto por nosotros, el transporte parecía vacío. Capítulo 25. Otro monitor, también de ojo verde, nos recibió cuando bajamos de la puerta abierta, sin escalones, sin comodidades. El disco se tambaleó y resonó bajo nuestro peso. Mara descendió tan suavemente como pudo, pero el disco se estrelló, y luego se tambaleó cuando ella se bajó. El transporte estaba manchado de polvo y un espeso fluido verde. Una vez que salimos, el agujero en el costado se completó, creció una nueva puerta, supongo, y entonces el transporte giró alrededor del riel, esta vez suspendido del puente, debajo de la plataforma. Creo que acabamos de presenciar la obra del compositor, dijo el señor de los almirantes. ¿Sigues mencionando eso?, murmuré. ¿Qué es? Algo que los Forerunners usaban hace mucho tiempo para tratar de preservar a los afectados por la enfermedad conformada. Pensamos que lo habían abandonado. Me dijiste que tenía algo que ver con convertir a los Forerunners en máquinas, monitores. Esa era su otra función. Un dispositivo muy poderoso, si fuera un dispositivo. Algunos pensaban que el compositor era un producto de sus propias fuerzas, un Forerunner, posiblemente un trabajador de vida, suspendido en las etapas finales de la enfermedad conformada. Realmente no quería oír nada más. Me concentré en nuestro entorno, lo suficientemente real y sólido. Estábamos dentro de un interior cavernoso y oscuro. No se veían otros transportes. El transporte que nos había llevado, y a esos horribles y ocultos pasajeros, ahora, sin previo aviso, zumbó, tamborileó, y luego se precipitó hacia un pálido punto de luz diurna, a cierta distancia, en otra diligencia, para regresar al lugar de donde procedía. Raíce nos reunió como un pastor, incluso la ciña, que reaccionó sin protestar ante los empujones de sus manos. El monitor de ojo verde se movió hacia adelante y giró para guiarnos a todos. ¿Podrían seguirme, por favor? Hay sustento y refugio. ¿Qué comimos dentro de esa cosa?, preguntó Ginebra, acercando su boca a mi oído, como para no ofender a la máquina. No preguntes, dije, pero me sentí aún más enfermo. ¿Aaron Forerunners?, preguntó ella, señalando hacia él. Oscuro pasaje abovedado a través del cual los otros monitores estaban moviendo las jaulas. Creo que sí. ¿Era esa la enfermedad conformada? Sí. ¿La contraeremos, ahora? Me estremecí tan violentamente que mis dientes castañetearon. Habíamos recuperado fuerzas suficientes para que caminar no fuera una agonía, pero, aún así, la caminata a través del espacio cavernoso parecía durar para siempre. Sobre nosotros, la arquitectura se formaba y desaparecía silenciosamente, subía, bajaba, iba y venía,
paredes de balcones y ventanas, largas extensiones de calzadas y pasarelas más altas, en olas lentas, como la arcilla dentro del vagón. Donde quiera que estuviéramos, este lugar soñaba con mejores días. El monitor nos llevó a través de una gran abertura cuadrada y de repente, como si hubiéramos pasado a través de un velo, volvimos a salir a la luz del día. Ante nosotros se extendía una amplia masa de agua, gris y moteada, hasta llegar a acantilados bajos y rocosos a muchos kilómetros de distancia. Cerca del amplio muelle en el que nos encontrábamos ahora, varios barcos de agua impresionantemente grandes yacían inclinados en ángulo, mitad dentro, mitad fuera del agua, parcialmente hundidos, me pareció a mí, pero nunca se sabía con las cosas foreruner. Grandes cilindros estaban volcados y agrupados alrededor de sus extremos sumergidos. Unos pocos monitores quemados y chamuscados yacían esparcidos por el muelle, inmóviles, con sus ojos oscuros, todos tristes y decrépitos, algo a lo que estábamos acostumbrados en ese momento. Nuestro guía de ojo verde se elevó a la altura de mi cara y luego nos instó hacia el borde del muelle. Pronto llegará un transbordador de alta velocidad, dijo. Esperarán aquí hasta que llegue. Si tienen hambre o sed, se pueden suministrar reservas limitadas de comida y agua, pero no debemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¿Por qué? Le pregunté. El conflicto no ha terminado. Tal vez aquí había otro monitor veraz. Lo mejor sería obtener una actualización de la situación de la rueda desde la perspectiva del ojo verde. No es que nosotros, como meros humanos, pudiéramos hacer algo al respecto. ¿Dónde continúa la lucha? Alrededor de las estaciones de investigación. El Palacio del Dolor, dijo Ginebra, la cara contorsionada. Ella levantó los puños, ya sea como defensa contra estas palabras que venían del monitor o porque quería extender la mano y golpearlo. Le toqué el hombro. Ella se encogió de hombros, pero me dejó hablar. Podía sentir al señor de los almirantes guiando sutilmente mis preguntas, expresando su propia curiosidad, complementándome tanto en sabiduría como en experiencia. ¿Los humanos están infectados?, le pregunté. Al principio no. Entonces, llegó el cautivo. Mientras esta arma estaba siendo probada en Charumarkot. Sí. ¿Cómo llegó aquí el primordial, el cautivo?, preguntó Raíce, sin duda guiado por Iprim. El ojo verde pareció iluminarse con esto. El propio maestro constructor lo escoltó hasta la instalación. ¿El primordial estaba en una cerradura de tiempo? No lo estaba. ¿Era libre de moverse, actuar, por su cuenta? Al principio no se movía. Parecía inactivo. Luego, el maestro constructor partió de esta instalación y dejó a sus investigadores a cargo. Ellos redujeron el papel de los trabajadores de vida en la instalación y finalmente los aislaron con un grupo selecto de humanos en varias reservas más pequeñas. Pero había otros humanos fuera del cuidado de los trabajadores de vida. Sí. Muchos. Y los científicos del maestro constructor trataron de infectarlos. Sí. ¿Tuvieron éxito? Eventualmente, pero solo en unos pocos humanos. También intentaron acceder a los registros almacenados en los humanos por la misma bibliotecaria. Esto era demasiado parecido a mirar fijamente a mi propio ombligo. Sentí un torbellino de emociones infelices y contradictorias y me di cuenta de que gran parte de esa turbulencia interior provenía del mismo señor de los almirantes. ¿Cómo accedieron a ellos? ¿Haciéndoles preguntas? ¿Extrayendo los registros y almacenándolos en otro lugar? Pregunta por el compositor. ¿Qué es el compositor? No está en la memoria, dijo el monitor. Parece que sabes todo lo demás. ¿Qué es el compositor? Un arcaísmo, tal vez. No está en la memoria. No sigue en uso, convirtiendo cosas vivas en máquinas, ese tipo de cosas. Esta vez no hubo respuesta. Podía oír un lejano zumbido. Lejos a través del cuerpo de agua, moviéndose a lo largo del lejano acantilado rocoso, una franja blanca daba un amplio giro y se acercaba. Ese debía ser el transbordador. Las preguntas se amontonaron. ¿Vendrás con nosotros? No, dijo el monitor. Esta es mi estación. Tengo deberes de cuidado que cumplir. ¿Habrá otros monitores ahí fuera? ¿A dónde vamos? ¿Otras ancillas? Sí. 3 minutos antes de que llegue el transbordador.
La guerra, los trabajadores de vida se levantaron contra los constructores. Sí. Una reticencia exasperante. ¿Por qué? El cautivo mantuvo una larga conversación con la ancilla que controla esta instalación. Esta a su vez destruyó los escudos y rompió las protecciones de los centros de investigación de Flood y propagó la infección entre los constructores y muchos de los trabajadores de vida. Luego trasladó esta instalación al sistema de la capital, donde fuimos atacados por las flotas Forerunner y forzados a movernos de nuevo, pero no antes de que el arma del núcleo disparara contra el mundo capital Forerunner. La voz del monitor bajó tanto en volumen como en tono, como si expresara tristeza. ¿Podían estos sirvientes mecánicos sufrir junto con sus amos? ¿Dónde estamos ahora?, preguntó Raíce. Estamos en órbita alrededor de una estrella en los límites más finos de la galaxia. ¿Hay planetas? Algunos. La mayoría son poco más que lunas heladas. Hay un gran planeta compuesto principalmente de hielo de agua y roca. Se está acercando. Está demasiado cerca. El transbordador se ralentizó al acercarse al muelle, en forma de un par de curvas blancas, largas y elegantes, como bumeranes que unen sus puntas para formar la proa y la popa. Una columna de agua caía en cascada por detrás y nos bañó con niebla. La simia se sacudió y lanzó otro rocío. Ahora subirán a bordo, dijo el monitor mientras una puerta se abría de par en par y establecía una rampa para entrar. ¿Hay cosas enfermas dentro?, preguntó Ginebra, su voz temblorosa. No, dijo el monitor. Se los espera, y el tiempo se está acabando. Eso es todo lo que me han dicho. Cruzamos la rampa. El interior del transbordador difería poco del interior del vagón del riel, aunque era más ancho y el techo más alto. Mara no tenía que agacharse. Ginebra husmeó, buscando cuidadosamente a otros pasajeros. No había ninguno que pudiéramos ver. Tal vez los Forerunners empaquetan a los pasajeros y hacen que algunos de ellos duerman y sueñen, por lo que los viajes son más cortos, les dije. Ginebra se acurrucó en un banco. Cállate, por favor, dijo. Mara soltó un gran gemido y se volcó en el pasillo. Raíce sacudió sus brazos. No creo que los Forerunners estén a cargo ahora. Eso no me hizo sentir más seguro. ¿Quién, entonces?, le pregunté. No sabemos. Se agachó y luego dio unas palmaditas en el asiento de al lado, invitándome a sentarme. Miramos fijamente a través de las paredes transparentes mientras el transbordador se alejaba del muelle y acumulaba velocidad. Las salpicaduras rociaron el casco y se deslizaron hacia un lado, sin dejar marcas, todo muy elegante, pero extrañamente primitivo. El transporte en el riel, este barco, demasiado simple. Era demasiado simple, casi infantil. Esperaba más de los Forerunners a estas alturas. Toda mi vida había pensado que los Forerunners eran pequeños dioses a cargo de nuestras vidas, en su mayoría lejanos y no particularmente crueles, pero difíciles de entender. Desde que conocí a Nacido de las Estrellas en de Taidene, todas mis ideas sobre los Forerunners habían sido desmontadas, una por una, como si fuesen muchos pájaros que no volverían a volar nunca más. ¿Y qué quedaba atrás? Ser humano nunca ha sido fácil. No definas quién eres comparándote con ellos. Por favor, haz silencio, murmuré. No tienes que resolver las cosas y seguir con vida. Si soy tan inútil, ¿por qué la moldeadora de vida me puso aquí? Dudo que estés escondiendo alguna gran sabiduría. Eso me irritó. No existiría sin ellos, y yo tampoco. Raíce me miró. Había una miseria desconcertante en sus ojos, una inclinación en su boca, que me decía que sentía casi lo mismo y que pensaba lo mismo. El viaje en el transbordador fue largo y tranquilo. El lago o el mar o el río, quizás el mismo que habíamos cruzado antes, que nunca lo supimos, siguió gris y monótono durante muchas horas. Durante un tiempo, el agua se estrechó hasta convertirse en un canal, con acantilados grises a ambos lados. Luego se ensanchó de nuevo, sus lejanas orillas corriendo hacia arriba sobre las curvas. Ni siquiera podía estimar nuestra velocidad, pero la aspersión pasaba volando. Por un tiempo incómodo, imaginé que eran las aguas del oeste y que estábamos siendo transportados a las costas lejanas. Pero todos esos cuentos parecían demasiado anticuados, demasiado débiles ahora como para creerlos.
Había perdido toda conexión con las pinturas de las cuevas sagradas. Todo lo que había visto desde que salí del cráter Hamonkin hizo que esos dibujos, vistos por primera vez por la luz humeante de lámparas de arcilla quemando sebo, parecieran huecos y estúpidos. No tenía raíces en esta tierra y no tenía forma de saber qué tipo de agua era esta, agua espiritual o agua chorreante, agua viva o muerta. La vida y la muerte significaban cosas muy diferentes para los Forerunners. Mi viejo espíritu tampoco estaba impresionado por esas historias, las cosas que me enseñaron los chamanes mientras me escarificaban la espalda y marcaban y confirmaban mi hombría. Cuán bajo ha caído tu gente, qué irracional. Como el ganado o las mascotas. No me sublevé ante este insulto. Era bastante cierto. Ginebra se acercó desde su banco para tocarme el hombro. Su cara estaba clara y tranquila y sus ojos brillantes. Creo que ahora lo entiendo. Este solía ser un lugar para niños. Niños Forerunner. Un lugar seguro para aprender y jugar. Y sé de dónde proviene mi Geas, dijo. Entra en mi cabeza como un rayo de sol a través de la oscuridad. Llega nuevo y fresco cuando hay algo importante que decirme. Y es la voz de un niño perdido, muy joven. ¿Por qué un niño? No lo sé, pero es joven. ¿Hombre o mujer? Ambos. ¿Qué te dice ahora? Vamos a donde necesitamos estar. ¿Dónde está eso? Mara levantó su enorme pata y Ginebra le agarró el pulgar. Todos vamos a Erda, dijo ella. ¿Cómo? Le pregunté. ¿Vamos a nadar hasta allí? Ella hizo una cara, luego se dio la vuelta y se acurrucó. Raíce gruñó, el aire está lleno de mentiras. Probablemente, dije, pero mi corazón fue extrañamente iluminado por un nuevo pensamiento. ¿Y si a los humanos se les va a dar un trabajo porque los Forerunners no pudieron terminarlo? ¿Qué clase de trabajo?, preguntó Raíce. Matar al primordial, dije. Los Forerunners lucharon y se enfermaron unos a otros. Así que somos los únicos que quedan para matar al primordial, arreglar el halo y llevarlo a donde debe estar. Raíce se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos y brillantes. Nosotros somos los peligrosos, susurró. Los viejos guerreros despiertan. El bote se acercó a una orilla cercana, giró y salió disparado paralelamente hacia altos y descoloridos acantilados verdes. Raíce señaló hacia edificios de color gris azulado a lo largo de los acantilados, creciendo cada vez más y más grandes a medida que avanzábamos, macizas e irregulares torres repletas de hileras ondulantes. Sus cimas sostenían lo que una vez podrían haber sido los restos de un techo, arqueadas, dentadas como la cáscara rota de un enorme huevo. Pasamos por debajo de la torre más cercana. El bote se inclinó en otra curva ancha, disparando un alto penacho de aspersión, enfocando nuestra vista a través de agujeros en el techo hacia el cielo y luego de regreso hacia el agua. Un emocionante paseo para los jóvenes Forerunners. Yo tendía a aceptar la teoría de Ginebra. Aún a muchos kilómetros de distancia se elevaba una amplia masa gris con una cima plana. A medida que nos apresurábamos a acercarnos, se resolvió en una gran pared curvilínea de agua que caía, arrojando gruesas nubes de rocío alrededor de su base. La masa podría tener 9 o 10 kilómetros de altura. ¿Una tormenta?, preguntó Raíce, frunciendo el ceño. No lo creo, dije. Observamos cómo la blancura espumosa se acercaba. Justo cuando estábamos a punto de fusionarnos con el estrépito, nuestro transbordador se elevó paralelamente a su violenta caída, como un pájaro volando por encima de una pared, por encima de la cresta y luego a través de una amplia extensión de agua verde, con hoyuelos y musgo. El transbordador se sumergió en esa superficie de joya resbaladiza y de nuevo lanzó un penacho entusiasta, moviéndose rápidamente en contra de la corriente que fluía hacia el mar. Algún tiempo después, el camino pareció revertirse y ahora nos precipitamos hacia un gran agujero central, fácilmente de 20 o 30 kilómetros de ancho. Mientras nos lanzábamos a través de sucesivos arcoíris y nubes de rocío, cerca del borde de esta cascada interna, sentí que era mucho más profunda que las cataratas externas. Es como un objetivo, dijo Raíce. A la bibliotecaria le gustan los objetivos. ¿Crees que está aquí? Ginebra estaba a nuestro lado. No se trata de la bibliotecaria, insistió. Y no es un Forerunner. Es un niño, un joven niño. Eso no tenía sentido para mí.
Pero el señor de los almirantes pareció encontrar algo interesante en su idea. Comienzan de nuevo como niños, todos juntos. El compositor fue diseñado para evitar eso. Ese nombre otra vez. No quería oír nada más al respecto. El bote rodó y se inclinó y vimos que el sol casi tocaba el alto y sombreado puente del cielo. Hacia el este, volvimos a ver el orbe lobo rojo y gris, tan ancho como varias de mis manos, una media luna creciente tan cerca que incluso su sombra mostraba detalles escabrosos. Está jodidamente cerca, dijo el señor de los almirantes. Está en curso de colisión. Los Forerunners pueden cortar planetas como naranjas, dije. Esta rueda es mucho más delicada de lo que nos parece a ti y a mí. Alguien probablemente quería garantizar una forma de destruirla, en caso de que perdiera el control. Empujó hacia adelante en mis pensamientos un vívido diagrama de una órbita a prueba de fallos, estrechándose gradualmente con el orbe cara de lobo. Por un momento, esto nubló mi visión y me sentí medio ciego, pero entendí la urgencia, la importancia. Mi comprensión de las órbitas y las tácticas a gran escala ya se había expandido maravillosamente bajo su tutela. Y una vez había pensado que las estrellas eran agujeros perforados en el cielo por enormes pájaros que picoteaban en busca de insectos. Colocar el halo en un rumbo de colisión tenía sentido. Si una facción perdía el control y la guía no se recuperaba en un cierto periodo, entonces, por arreglo previo, la rueda chocaba contra el orbe cara de lobo. Este se autodestruiría. Me aferré a la silla, lleno de terror instintivo, pero no de esta perspectiva nefasta, aunque todavía abstracta. El bote se hundió sobre la cascada central. No sentimos ni oímos más que un zumbido bajo, pero lo que vimos nos hizo gritar y agarrarnos los unos a los otros. Hasta la gigantesca Mara se lamentó y escondió su cara con las manos. Alrededor, mientras caíamos, las oscuras aguas se dividían en cientos de arroyos verticales, sus turbulentas superficies ondulando de azul y verde y de un verde más intenso. Y luego, los arroyos se cruzaron uno alrededor del otro como serpientes trenzándose, tejiéndose y retorciéndose en increíbles patrones mientras se apretujaban en el espacio que los separaba. Nuestro peso desapareció y nos levantamos hacia el techo, agarrándonos entre nosotros. Quería estar enfermo. Raíce y Mara estaban enfermos. Caímos durante muchos minutos, y entonces, los arroyos trenzados volaron hacia arriba y se alejaron, y caímos en un vacío inconmensurable. Por encima y por detrás, los arroyos se extendieron hacia afuera para formar un techo abovedado, un techo de agua que fluía al revés. No podía haber duda de que estábamos ahora dentro de la gran masa de la rueda, muy por debajo de la superficie. Pero a dónde podríamos ir, no tenía ni idea. Permanecimos sin peso, en caída libre, pero dejamos de estar enfermos. La velocidad y la distancia de nuestro descenso fue difícil de juzgar. Podrían haber sido docenas de kilómetros, incluso cientos. Mis ojos se ajustaron lentamente a este tipo diferente de oscuridad, un negro debajo de negro, más oscuro que la noche, más oscuro que el sueño. Mara presionó su cara contra el casco transparente e hizo pequeños sonidos de silbido, y luego dio unos golpecitos en el mamparo con una expresión arrugada y estirada. A estas alturas ya podía ver lo que ella estaba viendo. A nuestro alrededor, el bote que caía estaba rodeado de formas tenues y brillantes. Enrollé mis dedos alrededor del brazo de Raíce. Se sacudió y me miró con resentimiento, y luego siguió nuestros ojos a los espacios exteriores del bote. Botes, dijo. Grandes. Bien ordenados, alineados uno encima y otro debajo del otro, fila tras fila se movían a través de la oscuridad, perfilados por suaves líneas guía de azul y verde, salpicados por tenues estrellas como luciérnagas que colgaban en una cueva. Entonces ellos también se elevaron y se fueron y otra oscuridad más vacía nos engulló. Me preguntaba si lo que habíamos visto eran de hecho botes, o naves, o centrales eléctricas, o alguna otra máquina o magia. Máquinas, ciencia, no magia, me recordó el señor de los almirantes, pero mis ojos estaban demasiado perdidos en la fatiga borrosa como para preocuparme por lo que pensaba este fantasma. Solo vi insinuaciones de lo que había fuera, manchas marrones, una cuerda de color gris oscuro que pasaba rápidamente, como un trozo de tela de araña colgante. Luego, el peso volvió gradualmente y descendimos al suelo en la cabina. Nuestra caída estaba llegando a su fin. Apoyamos las manos y las piernas en el suelo y en el banco.
Las paredes se empañaron y luego se volvieron opacas. Nos detuvimos. La escotilla se abrió. Nos retiramos de ese círculo negro en una manada dispersa hasta donde pudimos llegar a una esquina en la parte trasera de la cabina. Mara nos envolvió en sus espaciosos brazos. Un susurro de aire fresco sopló, pero por unos momentos, nada más. Luego oímos una nota musical lejana, resonando, estridente, como el canto de un extraño y perdido pájaro. ¿Este es el Palacio del Dolor?, preguntó Ginebra. Ninguno de nosotros lo sabía, solo podía imaginar lo que nos esperaba ahora que habíamos pasado sobre las aguas, bajo las aguas, a través de las aguas. La luz en el interior del bote se atenuó, y simultáneamente, la luz en el exterior se hizo más brillante, aunque no mucho. Algo nos quiere fuera, dijo Raíce, metiéndose en el denso pelaje de Mara. Su nariz se movía. Ahora también podía percibirlo, comida, caliente, sabrosa y mucha. A pesar de todo, todos volvimos a estar hambrientos, famélicos. Ginebra fue la primera en salir del abrazo protector de Mara. Aquí es donde tenemos que estar, dijo. En ese momento, todos gimoteamos, incluso la simia. Pero la muchacha caminó a través de la escotilla abierta, mirando hacia atrás solo una vez. Con ojos que examinaban nuestros rostros, antes de salir y desaparecer. No teníamos elección, por supuesto. Todos estuvimos de acuerdo, aquí es donde deberíamos estar. La seguimos. Capítulo 26. El bote había llegado a descansar en el centro de una gran telaraña verde que se ramificaba hacia afuera en avenidas, senderos, calles, sin importar lo que fueran, eran lo suficientemente anchas para que 3 de nosotros pudiéramos caminar a la par, o uno y Mara. Muchos se cruzaban para unirse a otros caminos, formando no solo una telaraña, sino un laberinto brillante y verdoso por todos lados hasta donde yo podía ver. Flotando justo encima de un distante cinturón de intensa oscuridad había débiles indicios de otras estructuras, rectas y muy altas, quizás pilares o soportes, que rodeaban y reflejaban débilmente la luz de la red. No tenía idea de lo lejos que podían estar, pero a medida que mis ojos se fueron adaptando, los seguí hasta una gran altura, y se volvieron más y más delgados hasta que pareció que se reunían en lo alto. Podríamos haber estado en el fondo de un túnel alto y estrecho que caía verticalmente en las profundidades de la rueda, donde las naves y otros equipos se apilaban, almacenaban y esperaban a ser recogidos. Yo estaba al lado de Raíce, que nunca se había sentido muy impresionado por grandes cosas de ningún tipo. ¿Más cosas demoníacas Forerunner? Aburrido, resopló. ¿Dónde está la comida? Luego miró hacia atrás, y sus párpados centellearon blancos de preocupación. Ginebra había caído de rodillas. Mara recorría un sendero a grandes pasos para mantenerse cerca de ella, extendiendo sus brazos como si quisiera mantener el equilibrio y buscar nuestra ayuda. La muchacha apretó sus manos contra sus sienes y gritó, «Te oigo». «Ya basta». Algo a nuestro alrededor cambió, se retiró. Sentí la repentina ausencia con una profunda sensación de decepción, incluso de luto. Pero para Ginebra, la ausencia fue un alivio. Se puso en pie. «Por ahí», dijo ella, de repente alegre de nuevo. «No se preocupen. La red no los dejará caer». Mara no se tranquilizó. La oscuridad más allá del borde de nuestra plataforma de aterrizaje tenía una inquietante sensación de profundidad. Parecía como si pudiéramos dar un paso y caer para siempre. Pero siguiendo el olor de la comida, y manteniéndonos lo más lejos posible de los bordes de los senderos, seguimos en la dirección que nos había indicado Ginebra. Yo había oído hace mucho tiempo historias de los juegos que los demonios y los dioses juegan con los humanos. En el de Tairene, los niños eran sometidos a menudo a tales horrores y prodigios. Sin embargo, era evidente para mí ahora, y lo había sido antes, si no hubiera estado demasiado distraído, que todas las pesadillas y sueños de los que somos herederos como mortales débiles e irresponsables se habían hecho realidad desde que conocía nacido de las estrellas. «Libérate», entonces, el señor de los almirantes me alentó. «¿Cómo?», susurré. «Vuelve su poder contra ellos. Aquí, ellos son los débiles o los muertos. Aquí, nada es real», grité. Raíce se llevó el dedo a los labios y luego parpadeó, no con humor, sino dando buenos consejos. «No tiene sentido animar a nuestros viejos espíritus en esta etapa de nuestro viaje.
Seguimos mientras Ginebra cruzaba un camino a la derecha, y luego otro, este largo y recto. Detrás, el transbordador se hizo cada vez más pequeño, hasta que pude cubrirlo con mi pulgar, y entonces el centro de la red se oscureció y el transbordador con él. Detrás de nosotros, debajo de nosotros, oscuridad, la superficie interior de la rueda podría estar allí arriba, sus falsos paisajes apenas pintados, ciudades desiertas, llanuras azotadas por el polvo ceniciento, forerunners muertos, todo lo que habíamos dejado atrás, incluyendo a nuestros congéneres humanos. O tal vez eso también había sido empañado. La rueda en sí podría haber desaparecido, y eso significaría que solo quedaba esta reluciente telaraña. Con demasiada frecuencia, en un sueño, nunca puedes volver a donde estabas, y si lo intentas, no es como lo recuerdas. Si nuestro destino final fuera Erde Taidene, Erda, eso violaría la ley más básica de todos los sueños. Y donde hay una telaraña, podría muy bien haber una araña. Ahora realmente quería orinarme encima o aflojar mis intestinos ya vacíos, para disgustar a cualquier depredador con mi hedor. Los humanos pueden causar un hedor muy grande, y correr o saltar sobre el borde y caer. Tal vez me despertaría y saltaría de mi áspera cama de hierba y listones de madera, escucharía a mi madre chirriando ollas en la habitación de al lado, me estiraría, bostezaría, y planearía otro día haciendo lo que Raíce pensara que era mejor para nosotros hacer. Tiempos felices, esos. Los mejores tiempos. No hay vuelta atrás. Y si yo hubiera muerto, si ya estuviera al otro lado de las aguas del oeste, claramente no había encontrado el favor de Abada. Caminamos. Los muertos, dicen algunas de las viejas historias, caminan para siempre y nunca saben a dónde van. Raíce fue el primero en ver la araña. Me pinchó la cadera, con fuerza. Mirando a nuestra izquierda, ahora vi la dentada y puntiaguda pierna azul, y luego otra. Raíce balbuceó y trató de escalar mi torso como si fuera un árbol. Yo lo dejé. Agarrándome a mi amigo y girando lentamente, torpemente a la izquierda, vi a Mara, y más allá de ella, mucho más allá de ella, otra larga y escarpada pierna, moviéndose y descendiendo hasta llegar a tocar una parte del tejido de telaraña. Completando mi giro, vi docenas de piernas brincando lenta y delicadamente a través de la red. Justo lo que temía. Se necesitó todo el coraje o la insensatez que poseía para echarme hacia atrás y mirar hacia arriba. Arriba, sostenida por esas patas azules que destellaban en ángulos agudos, colgaba una masa de cristales muy compactos, grandes como una ciudad, pero al revés y pulsando con una luz profunda y sombría. Las facetas de los cristales se arrastraban con intensas estrellas de luciérnagas, dibujando hilos luminosos detrás. Al destellar y flexionarse, las piernas habían revelado que no eran piernas, sino más bien un relámpago sólido que sostenía la masa cristalina. Las piernas desaparecieron, reaparecieron, luego se flexionaron y se inclinaron como si estuvieran bajo un gran peso. La ciudad de cristal descendió sobre nosotros. En su centro, un resplandor verde esmeralda emergía, más brillante que cualquier cosa a su alrededor, y estrudía el resplandor más cautivador de todos. Un solo ojo verde central arrojó hacia abajo una luz maléfica. Raíce me agarró más fuerte. Ginebra se quedó inmóvil con una expresión de desolación, esperanza final, esperanza a punto de sucumbir y morir, mientras Mara se elevaba a toda su altura, cuadraba sus considerables hombros, y abría la boca para rugir. La ciudad de cristal se adornó con más hilos de luz, y la totalidad se balanceó sobre nosotros, detrás de nosotros, luego hacia abajo y a través de la red, donde se detuvo en ángulo recto a los senderos. Los hilos se fusionaron con los caminos y las avenidas. Nos enfrentamos directamente a la emergente pared de cristales, a la altura del enorme ojo verde. El ojo verde se había convertido en el centro del entramado. El olor a comida se hizo más fuerte. A pesar de mi terror, se me hizo agua la boca. Me estaban arrastrando como a un animal, atraído por mis impulsos más básicos. Ginebra dio la vuelta. Su cara estaba espantosamente verde con el resplandor reflejado. «Estamos en casa», gritó. El gran ojo verde se elevó. La red de camino se fue extinguiendo lentamente por la oscuridad que fluía de la masa de cristal entrelazado. «Ya hemos visto esto antes», me informó el señor de los almirantes, y me di cuenta de que el viejo espíritu no estaba asustado en lo más mínimo, y no porque ya estuviera muerto.
Podía sentir el daño que se avecinaba contra sus viejos enemigos, el daño que se les hacía a los Forerunners, y eso era mucho más importante que su propio bienestar o el mío. Este es el que traiciona a los Forerunners, su mayor monstruo. Conocemos a este. ¿Te acuerdas? Pero no lo recordé, aún no. A nuestro alrededor descendieron paredes que al principio reflejaban el ojo enjollado, pero luego escenas e imágenes se reprodujeron en sus pálidas superficies como bocetos para aún más sueños. Aún así, el viejo espíritu se negó a acobardarse. Estamos aquí porque algunos humanos son inmunes a la enfermedad conformada. Nosotros cargamos con ese secreto. Y aún no se lo hemos dado a ellos. Si lo hacemos, moriremos. Pero la voz interior fue abrumada por una llamarada de hambre animal. Todo el juicio y el pensamiento sobrio fueron apretujados y luego amontonados. Las paredes terminaron de bosquejar, pintar y luego proyectar un lugar en el que todos pudiéramos estar cómodos y en casa. Una mentira aún mayor. Capítulo 27. Caminamos a través de un bosque de árboles viejos y señoriales, luego sobre un prado de hierba moteada por el sol, arrullada por el zumbido de los insectos que pasaban, ninguno de los cuales trató de picarnos. En el centro del cálido claro se levantaba una larga y gruesa mesa de madera. Al otro lado de esa mesa estaban todos los alimentos gloriosos que habíamos olido antes cuando viajábamos en él. ¿Qué? Ginebra corrió adelante y se sentó en el asiento de en medio de un banco, luego le sonrió con simpatía a Mara. La simia se adelantó de buena gana, pero me miró con una mirada que me pareció sabia, cautelosa y dudosa. Aún así, había comida, había sol. La simia se unió a Ginebra, agachándose detrás de ella, y la niña le pasó un tazón de fruta, que ella delicadamente pellizcó con sus gruesos dedos, y luego masticó pensativamente. Caminé alrededor de la mesa y me senté frente a Ginebra. Tirando al frente de un tazón grande, y luego uno más pequeño, le servía raíce grano guisado, verduras y carne en rodajas, asada a la perfección y espolvoreada con sal. Caliente, rica, deliciosa. Raíce, extrañamente, parecía estar solamente medio presente, pero por el momento eso no me preocupó. Por él. Rabillo del ojo lo vi comiendo y me alegré, pero no pude distinguir su expresión. Ha sido una larga travesía, ¿no?, dijo Ginebra, mostrándome una sonrisa feliz. Este bosque no se parecía a los bosques que yo había conocido, más espinosos y secos. El sol estaba alto y brillante y el cielo tenía la tonalidad correcta de azul, y no estaba el puente aéreo. Comimos hasta que no pudimos comer más, y luego decidimos dejar la mesa para sentarnos a la sombra de un árbol gigante de hojas gruesas que se extendía ampliamente y que se elevaba casi lo suficientemente alto como para tocar las nubes que pasaban. Por un tiempo supe que habíamos regresado a Erde Taidene, como Ginebra había sugerido. Lástima que Gamelpar no pudo estar aquí, dije. Ella me miró con curiosidad. Pero sí lo está, acepté eso. ¿Dónde están los demás?, pregunté en la mesa. Raíce, que estaba a un lado, no respondió. Ginebra seguía sonriendo. Ellos también están aquí. Nos encontraremos con ellos pronto. ¿No es maravilloso? La luz del día se volvió hacia el atardecer como siempre había ocurrido en Erde Taidene, nubes altas de color rosa y naranja, luego púrpura, marrón y gris. Las estrellas salieron. Mira los patrones de las estrellas. Esto no es. La luna salió. Los otros encontraron camas en la hierba suave y el musgo y se enrollaron y durmieron, excepto yo y Mara, quien se alejó de Ginebra y se acercó a mí, refunfuñando profundamente en su pecho. La luna, brillante y verde, nos vigiló hasta que mis propios ojos se cerraron. Y entonces el gran ojo verde sondeó profundamente, recordándome, con un extraño entusiasmo, que nos habíamos encontrado antes. El maestro constructor había llevado a cabo esa primera entrevista con la ayuda de esta ancilla de ojos verdes, un tipo muy diferente al de los monitores menores y las ancillas serviles. La ancilla me informó con orgullo, y por transferencia, al señor de los almirantes, de que en efecto había sido puesta a cargo de esta rueda y, en última instancia, de todas las defensas de los Forerunner. Nos informó que era muy capaz de mentir. Y luego actuó.
Ya sea que nos haya movido sobre la rueda y nos haya hecho vivir otras travesías, o simplemente haya arañado nuestros recuerdos con sueños fabricados, nunca lo sabré. Ciertamente tenía el poder de hacer ambas cosas. Y en libertad. Ya no servía ni al Maestro Constructor ni a los Forerunners. ¿A quién le sirve ahora? El orbe se acercaba, el tiempo debe ser corto. Sin embargo, el amo de la rueda me distrajo, no me permitió usar mis facultades de razón. Todos los viajes y años terminaron con un estallido de dolor, un dolor inmenso. Y entonces, el viejo espíritu desapareció. Nuevamente en el tiempo presente en la conversación de la ONI con el monitor. Análisis del equipo científico. Siguen flujos de datos separados que difieren sustancialmente de los que están conectados con el Señor de los Almirantes. El análisis aún no está completo, pero sugerimos escepticismo en cuanto a su veracidad y utilidad. Comandante de la ONI responde. Nada de esto parece digno de confianza. Es casi seguro que nos están suministrando invenciones. Y si no es así, ¿cómo podemos empezar a correlacionar estas supuestas memorias con acontecimientos reales después de 100.000 años? Líder del equipo científico. No puedo estar en desacuerdo, pero todavía encontramos, dispersas por todas partes, correlaciones curiosas con descubrimientos recientes. Comandante de la ONI, pequeños pedacitos de cebo que nos hacen tragarnos toda la maldita mentira, ¿cierto? Líder del equipo científico. Posiblemente, asesor del equipo estratégico. Nos interesan las referencias a esta y a su partida. Ya tenemos registros que se recuperaron, por así decirlo, de variaciones de lo que podría ser ese artefacto Forerunner. Comandante de la ONI. Nada más que problemas. Líder del equipo estratégico. Cierto, pero es probable que nos encontremos con algo similar a eso. Cualquier información que este monitor pueda proporcionar será muy apreciada. Comandante de la ONI. Todavía me gustaría centrarme en el didacta, líder del equipo científico. Caballeros, he estado adelantándome un poco. Avancemos en el registro. Dudo que alguno de ustedes se decepcione. Comandante de la ONI. Ninguno de nosotros es una compañía agradable, profesor, cuando estamos decepcionados. Líder del equipo científico. Debidamente, anotado, señor.